el año pasado nos encontramos también, venía el cardenal Gianfranco Ravasi en San Marcos Sierras, en el lugar La Esperanza, algo así que se llamaba, ahí fue el encuentro. Bueno, yo sé que ustedes han seguido trabajando y siguen trabajando muchísimo, siempre. Hoy nos volvemos a reunir ahora en esta institución, en esta universidad que nos abre las puertas para reunirnos y seguir dialogando. Nadie está contra nadie quiere que nadie pierda, todos queremos seguir dialogando. Y es un poco lo que el Atrio de los Gentiles, que así se llama esta iniciativa, la inició el Papa Benedicto, es lo que el Atrio de los Gentiles quiere, que se dialogue aquí entre las culturas, las diversas culturas que estamos acá. En otras partes, entre académicos, entre políticos, entre sociedad civil, entre yo no sé quién más. Pero aquí nos toca dialogar entre las culturas. Es un diálogo pues intercultural. Nadie quiere ganar, nadie debe perder, todos queremos enriquecer. Agradezco muchísimo de corazón y de parte a nombre del cardenal Ravasi que nos hayan considerado otra vez, nos hayan invitado otra vez a participar en este diálogo. El diálogo es de ustedes, pero la Iglesia evidentemente que se interesa mucho de esto. El Santo Padre, el Papa Francisco, el Papa argentino, sabe de estas reuniones, conoce de estas reuniones, el cardenal Gianfranco Ravasi ha comentado con él de esto y está interesado en el tema, y ustedes, yo creo, mucho poco saben que el Papa tiene cercano este tema de las culturas originales, Entonces, mis palabras son de agradecimiento, de felicitación por su trabajo y de empeño, porque también la Santa Sede se quiere empeñar en estas cuestiones, en este diálogo que ustedes, y ya lo decía el cardenal Ravasi el año pasado, el cardenal Ravasi conoce muchos lugares, conoce muchas personas, y jamás yo me había topado con una situación así, de que diversas culturas estén dialogando, jamás, en ninguna otra parte del mundo. Lo decía el cardenal Ravasi el año pasado. Los felicitaba y hoy no pudo estar, pero yo estoy a nombre de él, a nombre del Consejo Pontificio de la Cultura, para estar en medio de ustedes, para escucharlos, para sentir sus inquietudes. Después yo haré un reporte y lo entregaré al cardenal. El cardenal sin duda lo platicará también con el santo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están organizando estas cuestiones. Gracias a ustedes por su presencia y con mucho gusto. Y el objetivo por el cual estamos acá justamente es para generar diálogo. Ese es el objetivo principal, donde somos todos iguales y donde cada uno tiene una respuesta que darle al otro. Porque si no, caemos en el Foro Económico Social hay de todo. Hay católicos, hay judíos, hay evangélicos, hay agnósticos, hay ateos, hay de todo. Y somos todos iguales y nadie pretende dar una respuesta al otro, porque si no se cae en una especie de paternalismo, me parece que hay alguien que tiene que dar la respuesta, ¿no? La respuesta, si hay alguna respuesta, la tenemos que buscar entre todos, y el objetivo del Foro Ecuménico Social y también entiendo del Atrio de los Gentiles es generar un espacio de diálogo en el cual todos puedan dar una visión, y si hay una visión conjunta saldrá del diálogo, pero no es que nadie tiene la verdad para decir, ¿no es cierto? Entonces yo les agradezco en nombre del padre Ballarini, que no está acá ahora, pero bueno, está la hermana Teresa Varela, que un poco, ella es un poco símbolo del Atrio, porque es africana, es cordobesa, es india, yo creo que de todo, ¿no? Entonces es un poco lo que representa esto que nosotros quisiéramos lograr en el foro, ¿no? Así que muchas gracias por los aportes. Tu aporte ha sido magnífico la vez pasada, en el documento que recién ahora nos ha llegado. Nosotros queremos publicar estas cosas en el foro, así que yo también lo que les pediría es que todo lo que tengan, nosotros lo vamos a estar volcando en las webs del foro,
desde que se hizo la reunión del año pasado hasta ahora, en la página principal del Atrio de los Gentiles y del Foro Económico Social está la grabación de toda la reunión que hubo en San Marcos Sierras. O sea que ustedes pueden encontrar ahí todas las posiciones que se presentaron en la web, que es justamente un objetivo que tiene un foro, que es el de difundir las distintas pensamientos y las distintas ideas, ¿no? Así que bueno, quería en nombre del foro agradecerles que nos acompañen en este diálogo. Bueno, no están los expertos de las culturas de ustedes. Ese fue el grande problema. En Roma, en el Vaticano, en la Santa Sede, no hay expertos de Comechingón, ¿de otro nombre? Guaraní, no hay expertos allá. No hay expertos. Entonces, dar una respuesta a unos pueblos originarios concretos, a la Santa Sede le cuesta mucho trabajo, porque no tiene expertos allá. Entonces, el cardenal Ravasi está pensando trabajar, y de hecho ya habló con ellos. Aquí en América Latina hay un consejo de conferencias episcopales, y todas las conferencias episcopales de América Latina tienen pueblos originarios, todas, absolutamente todas. Y el cardenal Ravasi, hablando con la presidencia de este consejo de conferencias episcopales de América Latina, les decía: a ver, yo veo aquí que en sus estatutos, en su directorio, en su plan orgánico, dentro del aspecto de cultura hablan de las culturas afroamericanas y de los pueblos originarios. Por favor, conferencias episcopales de cada país, trabajen y díganos en qué están trabajando, porque es un interés. Yo lo que traigo es no una respuesta concreta, porque eran situaciones muy concretas, pero sí las palabras del Santo Padre, las palabras que el Papa Francisco ha pronunciado, al menos en estos últimos meses, respecto a pueblos originarios. Es lo que, las mismas palabras de que el Santo Padre ha dicho en distintos discursos o en algunos documentos que ha escrito, donde habla de pueblos originarios. Pero una respuesta concreta, repito, a las comunidades aquí presentes, no la traigo. Una respuesta general, abierta, eclesial, esa sí. Yo también soy originaria y soy india. Lo que pasa es que mi indiolidad viene del oriente, yo soy descendiente de goanes. Recuerdo a mi madre, que es de origen indiana, de la Boa, cuando nosotros 3 hermanos, y nunca faltaban los primos, la mesa nunca era menos de 16, 17 adolescentes jóvenes, y metíamos peleados, vos sos de acá, yo me siento la mamá, y la madre que nos decía: diálogo, chicos. Y nuestra mesa era ovalada, para que nadie está en la cabeza, mesa redonda. Entonces decía, y nos ponía un pollo ahí. ¿Y el pollo qué pasa? Se saca, dice que el pollo, por ejemplo, vos sacás todo lo que no sirve, que son los huesos, y comés lo que sirve. Por lo tanto, yo pienso que este encuentro, esta mesa, este diálogo de hoy, tiene que ser como el pollo. Cada uno sacamos los huesos, lo que nos duele, lo que no nos sirve, que nos puede tragar en la garganta y va al pulmón como los huesos van y nada, le sacamos y comamos bueno, la carne, pollo rico, pollo de campo, que es, ayudemos y pensemos, tomemos lo que ha dicho el Papa y lo que nosotros hemos dicho también, lo que nosotros tenemos, y vamos a la mesa redonda y comenzamos que hoy sea mejor que ayer. Entonces comencemos desde hoy, qué sé yo, cada uno pone su poco, su mucho que tiene, el que pone todo lo que tiene es muchísimo. Entonces pienso, nada más, piensa en que yo soy parte de eso porque también soy originaria.
Soy Colla, madre y abuela, y toda mi vida me he sentido orgullosa de ser india. Puede ser que a algunos le parezca raro que me llame India, ya que todos sabemos que es un término surgido de la confusión de aquel pésimo navegante llamado Cristóbal Colón, que murió obstinado en la equivocación de pensar que había llegado a la India. Entonces, muchos quisieran corregirme y decirme, no se llaman indios porque no naciste en la India. Pero si diría soy aborigen, otros podían sugerirme, no, porque aborigen es sin origen, aunque eso sea también una equivocación, ya que aborigen, traducido del latín, es desde el origen. Tampoco no podría decir impunemente soy indígena, ya que alguien me señalaría que no se dice así, porque eso se relaciona con indigente y a mi pueblo no lo es. Inclusive, si me digo originaria, también alguien saldría a decirme que todo ser es originario en el lugar que nació. En fin, no me interesan esas discusiones que pudieron tomarme y haberme confundido en mi adolescencia, pero a esta altura de mi vida ya no. Hay algo de adolescente, como uno se entusiasma de esos detalles en lugar de analizar la realidad, y la realidad es, y acá sintetizo de alguna manera todo lo que dije. Los indios son aquellos aborígenes que los dejaron indigentes porque hasta los despojaron de sus orígenes. Basta de discusiones bizantinas, que son puro sofisma. No me interesa cómo me llamen o cómo nos llamen, sino que reconozcan nuestra identidad y que ésta es ancestral. Como dije hace un rato, ya soy abuela y quiero ir mucho más allá de los nombres. Deseo que este atrio nos tome en serio, Padre. Que no repita la costumbre de considerarnos lo exótico. Que consideren que están dialogando con un pueblo que ha construido un pasado milenario y que vive un presente con sus desafíos y sus luchas. Sostengo humildemente que este diálogo debe realizarse entre iguales y de ninguna manera desde la subordinación. Hay una previa que argumenta un diálogo así. Tanto la Iglesia como nuestras culturas originarias son milenarias y también ambas viven espiritualidades distintas, y usted lo sabe, Padre, que es de México, pero sostenidas, con fundamentos sólidos y argumentos vigentes. Ambas reconocemos la fuerza de lo mítico y las expresamos mediante nuestros ritos y tradiciones. Este diálogo entre una iglesia con presencia internacional y pueblos originarios ancestrales no puede ser construido desde una institución que solo enseña. Ha pasado ese tiempo en que soportábamos la imposición de la enseñanza y ya no tenemos una actitud dócil del que solo aprende. En lugar de una iglesia maestra, desearíamos conversar con una iglesia dialoguista, como sostenía Pablo VI, y como interpreto el espíritu de este espacio llamado atrio. Esta Colla es creyente. Creo en Dios y creo en los hombres. Mi pueblo me inculcó a eso, a ser creyente. Mi pueblo ha sido creyente desde siempre, desde antes de la llegada de los españoles. No hubo y no tuvo la desconfianza como primera instancia y por eso fue engañado, confundido y traicionado. Es cierto que con el tiempo, a causa del dolor sufrido, se hizo algo más desconfiado
pero tan sólida es su bondad y generosidad que sigue creyendo. Sin embargo, mi gente sigue siendo avasallada y acosada por este sistema occidental que tiene la maldita costumbre de desconfiar en el otro como actitud primera y después ir creyendo. Así se comprende que los políticos hayan elaborado un código de faltas que abre con facilidad las puertas de una policía represiva que, motivada por este tipo de cultura, desata la persecución por portación de rostros. Y les pregunto, en esta ciudad, en esta provincia, en la cual se aplica este código, ¿quién porta rostro moreno, ropas humildes, perfil aindiado? ¿Quién? Nosotros. Nosotros, los originarios, constantemente molestados hasta el fastidio y cansados del acoso. Por eso queremos decir, basta ya. Esta reunión, este diálogo, si es un diálogo es porque estoy hablando al otro y el otro me tiene que hablar a mí. Por eso sigo insistiendo en que queremos respuesta. Si no, estamos hablando entre nosotros y no es esa la intención del atrio de los gentiles. En esta actitud de desconfianza propia de la sociedad occidental, recuerdo una viejita, no tendría que llamarla así, era una anciana aburguesada, convencida de este violento dogma. Y yo cuando era chica lo escuché permanentemente: piensa mal y acertarás. Una de los tantos refranes y de las tantas palabras dichas. Ese dogma que sigue produciendo cierto estilo de creyentes, ¿no? Recuerdo cuando a una colla, como yo, ella era empleada doméstica, y esta mujer, esta señora, que solía decir siempre, piensa mal y acertarás, la denunció que le había robado un anillo. Buscó el anillo y lo encontró. Después de unos días, se acordó dónde había guardado el anillo. Pero acá viene lo que yo quiero subrayar. Jamás le pidió perdón. Palabra tan cara al sentimiento de cada uno de nosotros. Jamás pidió perdón. Ese anillo apareció. Ella, la empleada, nunca más volvió a trabajar a su casa. Calculo que si esta mujer no creía en el hombre, tampoco creía verdaderamente en Dios, aunque rezara todos los días el rosario. Esta conclusión me la dice solamente el sentido común. Padre, en el atrio anterior me presenté al cardenal como cristiana, y en realidad lo soy, así como es la inmensa mayoría de mi pueblo colla. De hecho, soy cristiana. Desde niña aprendí a serlo en mi comunidad, pero estoy segura que no respondo de manera ortodoxa al cristianismo, aunque tenga yo un hermano sacerdote. Soy una colla cristiana, que vive profunda y sinceramente una religiosidad popular, aquella que mamé en la cuna y aliento a mis nietos para que también lo crean y para que continúen esta fe. Les cuento que cuando llega agosto, en un rincón de mi casa, en el patio de tierra, realizo lo que lo hago con tanto amor y tanto respeto como es el culto a la Pachamama, la celebración a mi madre tierra, a la Pachita, como le decimos, a la madre tierra. Como una más de mi pueblo, tengo una relación afectiva con la tierra y soy muy, pero muy agradecida a ella. Considero que de ella venimos, en ella vivimos y en ella volvemos, y por eso es que también considero que es nuestra madre. Y le hablo cariñosamente,
Luego deposito en el pozo diversas comidas y bebidas e invito a mi familia y a los amigos que están presentes que también la ofrendan. Luego tapo respetuosamente el pozo y pongo cigarrillos prendidos para que la Pachita fume. Me imagino que alguien puede pensar. Me acuerdo el primer encuentro que tuvimos con mi hermano. Les digo a todos, no tenía mucho interés de estar acá. La verdad es que hablé con mi hermano porque siento los diálogos son buenos para iniciar procesos, pero cuando nos quedamos en el diálogo únicamente no sirve. Yo sentí esa sensación. El año pasado habíamos estado en San Marcos Sierra. Yo fui incluso en aquel inicio también con cierta desconfianza había ido a ese espacio. No estaba convencido, pero dentro de mi visión, de mi esperanza, dije, se abre una rendija, se abre una ventana. Y vamos a ocupar esa ventana. Vamos a estar en ese espacio. Y de ese tiempo hasta ahora no pasó nada. Y cortina tiene que dejar. Ni cortina. Y también una crítica a los que organizan. Se ha hecho el foro, pero a ninguno nos llegó ese resumen. A mí me hubiese encantado, no respeto, por lo menos una reflexión de aquel que estuvo ahí, me pareció esto, escuché esto, estoy atento, estoy acompañándoles en esto que propusieron, pero nada, absolutamente nada. Esto lo siento como una frustración personal para mí. Yo estoy hablando de una experiencia personal, porque yo estuve en ese inicio del foro que forma. Yo puse mucha esperanza, por eso incluso no me animaba a hablar. Y vine como molesto, enfadado, porque hace 500 y pico de años que vivimos pidiéndonos que hablemos y que nos van a escuchar, que hablemos y que nos van a escuchar, que hablemos y que nos van a escuchar. Y la cosa sigue igual. La cosa no cambia. Bonitas palabras, bonitos discursos, pero no sirve para nada, porque con el discurso no hago absolutamente nada. Tenemos realidades cada uno de los hermanos, que por eso yo siempre digo, a veces no tengo la autoridad para poder hablar acá, porque lo veo a Mariela, que creo que es la dueña de este espacio para poder decirlo. Y yo siento mucho dolor, yo siento una frustración, una defraudación, ¿sí? Más de una institución que ha sido de alguna forma responsable de todo lo que vivió nuestro pueblo, ¿sí? Estoy hablando no de los hombres de hoy, sino institucionalmente, ¿no? Que también es, porque lo que estamos ahora no tenemos responsabilidades frente a eso, de eso completamente de acuerdo. Pero dolido por eso. Pensé, por eso incluso cuando Horacio me invitó para que diga, y dije, pero no van a leer algo, no van a decir algo de lo que se dijo, qué respuesta hay frente a esto, nada. Eso me permitió eso. Yo no quería una solución a todo lo que se haya planteado. Simplemente decir, nosotros estuvimos el año pasado, nos escuchamos esto y hay esto y comprendemos, ¿se entiende? Eso por lo mínimo, pero nada. Y decía también por el foro, porque nunca nos llegó, personalmente nunca me llegó nada. Dice foro que Víctor, acá está donde vos participaste, toma esta notita, este resumen. Nada, nada. Es una falta de respeto. Es verdad. Es una falta de respeto. Y lo digo con dolor y con bronca también. Y nuevamente siento que la Iglesia
no son, capaz que son falencias, no sé, pero nuevamente siento eso, de que nos utilizan, nos usan. Yo no quiero ser usado, no quiero ser usado. Hay muchos hermanos, usted habló de conferencias episcopales en la cual se toma, se habla de pueblos originarios, pero nuestra conferencia episcopal, en Argentina concretamente, ¿cuándo nos llamaron? ¿Cuándo nos invitaron? ¿Se entiende? Estas son las incoherencias. Yo pensé, por eso digo nuevamente, me remito al año pasado. Pensé que cuando se iniciaba eso, yo inicié incluso el ritual que hicimos, la ceremonia que hicimos, estaba cargada de esta fe que tiene mi pueblo, mi gente. Yo creí sinceramente, incluso si ustedes rebobinan las grabaciones y grabaron eso, está cuando yo decía que se abría una esperanza para nuestro pueblo. Estoy hablando del año pasado, pero de pronto veo que no. Falta hacer algo. Por eso no es suficiente el hecho de que yo tenga que contar mi historia, todo esto y hablar. No es suficiente. Yo creo que ya es momento de encontrarnos para decir qué hacemos. ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cuál es ese siguiente paso? Yo digo, es eso, trabajar juntos. En la iglesia, por ejemplo, que usted me diga, bueno, a partir de este año, la iglesia empresa dentro de su pastoral a abordar el tema de pueblos originarios. Por ejemplo, digo, caso concreto. Por lo menos eso, digo, porque, sabe, Padre, nosotros estamos excluidos de un montón de espacios. Sí. Estamos excluidos incluso hasta del Estado. Sí. No hay políticas No. que ayuden a las comunidades originarias. Por eso cuando yo fui el año pasado pensé, tenemos alguien más que se suma a nuestra lucha, pero no. Esta es la decisión, ¿se entiende? Esta es la frustración que siento yo. Yo también. ¿No? Entonces, esto es el dolor que me lastima. No por mí. Eso iba a decir. No por mí. Porque de alguna forma yo tengo laburo, tengo trabajo, estoy bien. Pero mi gente, mis hermanos y hermanas, al norte, al sur, al este y al oeste, están sufriendo. Están siendo desalojados de su tierra. Están siendo condenados por sus celebraciones, por sus ritos que realizan en sus comunidades, donde se habla de herejía, de paganismo, de todo eso. Eso todavía no ha desaparecido. Yo tengo una experiencia concreta acá. A mí me invitaban a Villa Libertador para ir a dar unas charlas sobre pueblos originarios. Mientras no le tocaba, rayaba algo que era incómodo. Cuando fui a hablar una vez, fue la última vez que fui a hablar porque no me invitaron nunca más, hablé sobre la Pachamama en ese espacio. Y dentro del templo se paró una señora delante de toda la misa. Lo que usted está haciendo acá es una herejía. Sí. Usted no tiene que estar acá, usted tiene que estar allá afuera. Y el cura estaba allá adelante. Y no dijo absolutamente nada. Esa iglesia, pensé que esa iglesia, el año pasado, se atacaron, pero no. Aún hoy, siglo XXI, se sigue condenando. Y peor, porque con más conocimiento, hermano. Entonces, digo por eso el diálogo, cuando no se va a cosas concretas, vivimos compartiendo, charlando, una rueda de mate y creo que
Yo de estos espacios pensé que apuntaba a otra cosa, sinceramente. Yo quiero otra cosa para mi gente. Yo quiero otra cosa, sinceramente. Quiero que haya más compromiso, gente que se ponga a laburar con nosotros, que empiece a caminar con nosotros, que empiece a sumarse en todas nuestras luchas, nuestras peleas por nuestros derechos, a eso sí. Pero para venir a charlar, hablar, no. Yo digo que escucho muchas cosas que son ciertas, lo que dijo Víctor, lo que dice que decirte todo. Pero hay que conocerla por dentro en la iglesia. Yo trabajo en la iglesia. Soy sacristana hace muchos años, trabajo, he sido catequista y todo. Y la iglesia está abierta para el diálogo. Los que tenemos que escuchar somos nosotros, inculcando en esa ira a eso que dicen que no, que la iglesia está cerrada, que no va. La iglesia sale. Está en que nosotros encontremos ese diálogo con la iglesia. Y yo siento profundamente a ese Jesús que mi madre me inculcó y que puso en mi corazón. Lo siento tan profundamente que estamos en la novena de Nuestra Señora en las Gracias. Y ayer fue algo tan lindo que fueron 15 jóvenes de afuera a cambiar para la fiesta, a blanquear el salón, a trabajar con guitarra y todo, intercambiamos, estuvo hermoso. Y dialogamos. El diálogo es entre que los que no nos conocíamos, nos puso el diácono, no se pongan juntos, todos por un lado. Los que no se conocen, díganse cómo se llaman y todo. Y yo lo viví tan profundamente a un laico, porque eran jóvenes de la palabra, algo así, del movimiento de la palabra, los que fueron. Entonces, yo me conmoví tanto, ni con un sacerdote que dijo la homilía me conmoví tanto, porque el diácono me invitó a que dijera parte de la homilía a uno de los chicos esos del movimiento de la palabra. Me llegó tanto al corazón que eran las lágrimas. Y en el momento de la oración para los fieles, el diácono dice: no lean lo que han escrito, sino que cada uno lo que tenga en su corazón lo diga. Y yo digo, en la oración que yo dije, que haya muchos laicos comprometidos con el fuego del Espíritu Santo y que puedan transmitir a ese Dios bueno, misericordioso, que nos ama, que es Padre de todo, que lo puedan sentir así como lo siento yo ahora y siento caer mis lágrimas, que ni un sacerdote me ha hecho conmover como ese laico que estaba predicando la palabra. Que haya muchos laicos que salgan afuera, que prediquen, que sean testigos de ese Dios bueno y misericordioso que es Padre de todo. Yo sé que estamos olvidados, pero no por el Padre bueno que nos ama, sino que estamos olvidados por el Estado, por toda la gente, ¿no? Por los de arriba que no nos ponen un pie arriba, encima, y siempre somos los negros, los indios, todo lo que vos quieran decir. Pero ese Dios bueno y misericordioso nos ama y está con nosotros, y hay que tener, yo tengo esa fe tan enraizada que me puso mi mamá en mi corazón. Puedo decir, me hagan lo que me hagan, porque me ha sucedido hasta en la misma iglesia llorar, muchas cosas, ¿no? Pero yo digo, me acuerdo de las bienaventuranzas. Benditos aquellos que lloran, porque serán consolados. Las bienaventuranzas, lo que Jesús predicó. Y eso es lo que me mueve, y cuando tengo que decir, alguien me quiere pisotear, alguien me insulta o alguna cosa, me quieren meter un lío, yo me arrodillo ante el Santísimo y digo: Señor, toma mis lágrimas y ponerlas en tu odre. Bueno, con eso es un testimonio que yo doy de mi fe católica. También participamos el año pasado en el encuentro que se hizo en San Marcos, entregamos documentos y escuchamos todas las definiciones que se volvieron a repetir hoy
sumada la recepción y todo lo demás que compartieron los hermanos, entiendo este lugar como un diálogo, por eso no pido que me den respuesta, sino que estamos trabajando desde hace tiempo para que la iglesia o la institución, digamos, tenga acciones concretas con los pueblos originarios, y no solamente con los pueblos originarios, sino con la sociedad, que ya lo tiene. Tengo entendido que hacen un estudio de pobreza, que es paralelo al que hace el Estado Nacional y demás, y estamos muy acostumbrados en toda nuestra historia a tener a la iglesia al lado o del colonizador o del Estado, ¿no? Un poco como homogeneizando a los pueblos para hacer una cosa única. De ese modo perdimos todo lo que dijo la hermana, hemos perdido lenguas, religión y demás. Hoy se habla mucho de las crisis que hay con respecto a la pobreza. La iglesia tiene, digamos, mediciones y cosas, y ha planteado una emergencia en ese sentido. Obviamente que dentro de esa pobreza hay muchos originarios, pero también tendría que tener definiciones concretas en lo institucional sobre los pueblos originarios y la verdadera emergencia que tiene territorial y de sanidad, no sé cuál es la palabra, los pueblos originarios en concreto. No digo que la iglesia vaya a categorizar, mensurar y ver en qué estado están nuestros pueblos, pero que sí tenga definiciones en lo concreto, porque sabemos cuál es la llegada que tiene la iglesia en el Estado y también en lo que nuestros gobernantes políticos entienden que es buena imagen para obtener lo que quieren. Entonces, las definiciones de la iglesia suelen ser bien atendidas por los que detentan el poder. Sería un buen primer paso, quizás estamos todos de acuerdo con lo que dice la hermana. Sé que eso es mucho más complejo, pero sí empezar a tener definiciones concretas sobre la emergencia, porque ya no es más un problema de solución que tenga una solución y que se pueda tener un plazo para ser solucionado. Ya no hay más plazos para los pueblos, porque en Córdoba, en todo nuestro territorio nacional, hay una emergencia territorial de sanidad y demás. Nosotros tenemos hermanos que están peleando por su territorio en la misma provincia. Nosotros en la comunidad hemos perdido todo, porque, como verán, esta ciudad se hizo sobre nuestra comunidad. Entonces, la iglesia debería tener esos pequeños primeros pasos que van a hacer que todos empecemos a confiar un poco más. Quizás en algún momento lleguen a lo que piden, a lo que todos pedimos de fondo. Y estas definiciones que pedimos, como te digo, no es para que tomen al pueblo originario como objeto de estudio, sino que sean un aliado de los pueblos originarios frente al Estado, para poder nosotros reclamar con más severidad, digamos, con más celeridad, la solución a estos problemas, y que no tener hermanos acampando en el 9 de julio hace como 6 meses, no tener chicos que mueren de hambre en Chaco, y que la iglesia ni los grupos ecuménicos hayan hecho, digamos, una definición fuerte con todo el poder que sabemos que tienen. Y también sumarme el pedido que hace Mariela de que sean comprometidos en la recuperación de nuestra historia, porque también son portadores, digamos, de esos saberes que nosotros a lo mejor ya no los tenemos, por el solo hecho de habernos hecho parte de su iglesia, ¿no? Yo también soy profesor de Biblia católica, no la practico, pero no puedo ir contra lo que uno siente, o sea, uno siente a Dios, qué sé yo, pero a veces no creo mucho, pero a veces
lo siento vivo. Así que lo hago, como se lo al nombre del Estado. Nosotros pueblo originario tenemos un problema que es, al Estado le pedimos como pueblo originario, pero como ciudadano. Y yo en este momento te estoy pidiendo como católico y como pueblo originario. Entonces, creo que tengo la doble responsabilidad de pedirle de que este diálogo empiece a concretizarse, aunque sean estos pequeños pasos, que van a hacer que todos empecemos a confiar y que nos van a dar herramientas para que podamos seguir avanzando y una protección, digamos, más fuerte contra el Estado, que es en este momento el que más intenta, o el que tiene las acciones concretas sobre las comunidades. Nosotros en Córdoba estamos a punto de tener leyes que van a seguir folclorizándonos, teniéndonos como un adorno que va para que venga la gente y vean el camino. Acá están los comechingones, miren cómo vivían. Estos son los descendientes. Y no sé, acá están los descendientes, porque ya no son más comechingones. Entonces esa negación sigue, es todo el mismo ciclo, y creo que la Iglesia debería romper ese lazo con el Estado y pararse del lado de nosotros, y por todas. Y también tengo que reconocer, yo me he criado en mi barrio, en la iglesia, he participado siempre por mi madre, en Villa Siguro. Perdón, y le he visto Santiago es hijo de Teresita, es hijo de la cacique. Y le he visto crecer desde el barrio. Yo lo he tenido el ejemplo de la iglesia partícipe con los pobres. Y también tuve los otros ejemplos. Yo no pido que nadie cambie, pero sí pido que en esta doble responsabilidad que creo tener, que la iglesia empiece a tomar ya más en particular sobre los pueblos originarios y declarar al Estado que es una emergencia en todo sentido. Porque los pocos que no hemos perdido, los ya los estamos perdiendo. Nosotros perdimos todo, nuestra ciudad, nuestras lenguas, nuestra religión, nuestras tradiciones, las perdimos. Y ahora el pueblo en este momento que están en ese proceso, unos más avanzados, otros menos. Tenemos hermanos en el sur que están siendo enjuiciados por cuidar su lugar de vida, donde ellos tienen la terrible mala suerte de que tienen una tierra rica en recursos naturales. Y por eso los van a meter en cana y los tienen enjuiciados y los defienden con muy poco. No hay recursos, nadie los defiende. No hay, digamos, una exposición pública de esa injusticia. Y la iglesia debería tomar parte. Bueno, voy a tomar la palabra como huerquén del Pei Domingo Coyhueque, que fue el que desde el sur planteó que este espacio había que ocuparlo. Entonces me voy a presentar y lo voy a saludar. Mari Pupeñí, Mari Pulamien, Mari Compuche. Yo también venía a respuestas. Yo soy optimista también en el sentido de que hay que buscar y jugarse por los espacios del diálogo, sabiendo que existen estructuras milenarias colonizantes, puntualmente la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, la cual ha usurpado nuestros espacios territoriales, nos ha despojado de esos espacios territoriales, ha construido su iglesia en nuestros lugares ceremoniales, nos han despojado de nuestras tierras pidiéndonos para cementerios, para colegios, y ha hecho colegios especiales para que los mapuches sean evangelizados. 500 y algo de años, sí, nos daban la oportunidad de conversar. El nombre atrio es grosero, porque están los que creen y estamos los que no creemos, pero a la vez decíamos, es una oportunidad. Nunca antes nos han invitado a conversar. Antes lo único que querían era paso libre por nuestro territorio, derecho a evangelizarnos y que nos entreguen sus niños para enseñarles la palabra de Jesús y que crean en Dios. En base a eso se produjo un genocidio que hoy continúa, no porque el Papa venga a Cochabamba y reconozca así
cuando evangelizamos, matamos a muchos millones de originarios. Pero ojo, también murieron otros. Hay pastores que se la juegan, que viven y sufren con nosotros y los matan. Acá hay un paradigma de fe que es el que nosotros quisimos poner en juego en esta mesa de diálogo. Un paradigma de fe que no tiene 2000 años para los pueblos originarios. Tiene más de 30.000 años de existencia acá en este continente. Entonces nosotros no nos arrojamos ni nos decimos que somos los más viejos del planeta. No, decimos que somos uno más. Y hay una cultura de la vida en la cual el pueblo mapuche y todos los pueblos originarios la conocen porque se llama el buen vivir. Y el Cumefelén fue gracias al Cumefelén que pudieron entrar y hacer lo que hicieron. Entonces nosotros no vamos a negar la sangre corrida. Ella es la que nos sostiene a nosotros. Y en el diálogo, y en este nuevo diálogo, es justamente empezar a bajar a ese colonizador. La interculturalidad no se está planteando acá. Queremos seguir colonizando. Y no nos parece. Justamente si ya hemos transitado tal cantidad de años y no nos han evangelizado, paren la bocha. Lo que nosotros estamos planteando en esta mesa de diálogo de espiritualidad, cuando vino el cardenal Ravasi, era que se iba a sentar frente a autoridades originarias, puntualmente mapuche, que hablan la espiritualidad. No se iba a sentar cualquier mapuche a conversar con Ravasi, porque estábamos hablando de autoridad a autoridad. Entonces también nos parece oportuno recalcar que en esto ha habido una falta de consideración porque no han respondido. Ha pasado un año casi. Un año. Y dicen que no tienen eruditos con el tema mapuche. Hace 500 años que nos quieren colonizar y me van a decir que no nos conocen. Entonces llama mucho la atención la respuesta del hermano colonizado que viene de México, porque de algún pueblo originario es, llama la atención, y que nos manden justamente un mexicano, sabiendo que más del 90% son originarios. Esta mezcla que existe entre nosotros, esta diversidad de creencias que gira entre nosotros, no existe una iglesia única. Yo lo que planteo acá, en este espacio, en esta mesa de diálogo, es justamente que nuestra espiritualidad está vigente y no vamos a bajar nuestros símbolos en ningún lugar y los vamos a seguir sosteniendo. Primer paso para empezar a reconocer eso no es reconocer si nos equivocamos y les matamos a 50, 80 millones de ustedes. No, señor. Aquí es devolver tierras. La Iglesia Católica tiene tierras de pueblos originarios. Hay que devolverlas. Nos pertenecían. Pero con el Cumefelén nosotros las podemos compartir. Ustedes son los que han traído la propiedad privada. Ustedes son los primeros que alambraron. Sin existir el alambre, claro. Entonces, ¿qué es lo que queremos plantear nosotros? Un nuevo diálogo y no colonizante. Y ese diálogo tiene que ser el de la interculturalidad. Entonces, si partimos de la interculturalidad, no hay atrio de los gentiles. Hay un diálogo intercultural entre una cultura nueva, la Iglesia Católica, y una cultura vieja, la de los pueblos originarios. Caminando en esa línea fue que vino el Peñe Domingo Coyhueque, y el Peñe va a seguir esperando entonces, como el anciano que tenemos acá sentado de los Tulián, y seguiremos esperando la respuesta. Pero queremos acciones. Y acciones concretas devuelvan las tierras. Flay. Papa dijo, la iglesia tiene que cambiar.
tiene que abrir sus puertas. Y eso es lo que estamos pidiendo nosotros. Que la iglesia abre la puerta. No estamos criticando a nadie. Estamos por nosotros luchando, que se llama decir diálogo, sí, dialoguemos. Pero también dijo el Papa, que estoy hablando sobre las palabras que él dijo, la iglesia tiene que abrir sus puertas, a salir, a remangarse las manos y los pies en el barro. Y eso lo dijo el Papa. Bonsoir tout le monde. Mon nom c'est Yuri Jean-Baptiste. Moi, je suis à Haïti. Yo digo buenas tardes a los hermanos aborígenes. Mi nombre es Yuri Jean-Baptiste. Yo soy de Haití. Buenas tardes también a los directivos y profesores de esta universidad, a la gente que concluyó y al encargado de América del Consejo Pontificio de la Cultura, el padre Carlos Javier Díaz Vega, delegado del señor Cardenal Lavasi, y a través suyo saludo al Papa Francis. Es posible que les parezca extraña mi presencia, ya que este evento está pensado como encuentro de diálogo con los pueblos aborígenes de este continente, pero seguramente todos en esta reunión están informados acerca de las causas por las que mi pueblo negro forma parte de América. Mi nombre es Yubi, soy negro, soy haitiano, soy afroamericano. Nací, crecí y seguramente moriré en América. Todos nosotros somos un poco que seguimos a la iglesia porque tenemos una referencia que está acá. Él se ensucia, él me hace falta una mano, él va. Yo personalmente con mis hermanos, con un día de misa fui, le esperé el Padre Horacio y Padrecito, me pasa esto, han venido, cómo se viene y no tienen para volver. Él, siempre él, pero único. Una excepción, sí. La hora que sea. Bueno, entonces por esa referencia estamos todavía esperando, pero el Señor tiene razón. Nos piden respeto y diálogo y todo, pero a nosotros no nos respetan. Resulta que como al profesor acá, Víctor, vamos a la escuela y nos dice, según la directora, nos abre la puerta. Ah, no, los originarios no van a venir con su chamán. Entonces no hay respeto, quiere decir que tampoco no hay diálogo. Y si entre todos ustedes que están más arriba nos ayudan a que nos conozcan más y que lo que estamos haciendo no es, como dice Teresa, más que agradecer lo mucho que recibimos, porque nosotros no somos solamente materia, somos formas psíquicas. Siempre he sido, bastante reacia al tema iglesia, ¿sí? Pero aprendí a Dios, a mí, a pesar de que, digamos, dentro de mi crianza, yo soy cristiana y creyente, pero con una educación donde a Dios le tenía miedo, porque castigaba. Era en otra época, no hace mucho tiempo, pero hace una época, ¿no? Donde a uno lo criaron eso, Dios te va a castigar, porque Dios castiga, Dios castiga. Bueno, gracias a dos yanquis, que yo también anti-yanqui, y Dios me puso en el camino a dos hombres que gracias a ellos yo vi a la iglesia de otra manera. ¿Cómo la vi? Desde la iglesia con la opción por los pobres. Eran los llamados curas tercermundistas, donde íbamos a trabajar a la villa, donde íbamos a techar una casa, donde íbamos a acompañar a la mujer que tenía el marido preso y ella estaba ya a punto de dar a luz otro hijo. Es decir, cuando lo escuchaba Víctor, al menos yo, esa es la iglesia que yo quiero. La de estar en el contacto con la gente, así como cuántas veces digo, ¿qué político quiero yo? El político que tenga las zapatillas sucias con tierra porque se metió a los barrios, a la villa, a los sectores populares, a los que menos tienen. Exactamente esa es la iglesia que yo quiero y la que quisiera para mi pueblo, con el respeto con el que
uno se ha ido manejando durante tanto tiempo, ¿no? Decía que mi nombre es Jerónima, mi verdadero nombre, o sea, el lugar que lo elegí yo en realidad es Melita, de nuestra institución, es Yasel, que significa luz de luna, humildemente. Pensando, ¿no es cierto?, en la luz que representaba para mi gente, en el recuerdo, ¿no?, de hace muchos años que estoy en Córdoba. Y bueno, mi nombre Jerónima es cristiano, ¿no es cierto?, porque, bueno, nosotros, donde yo nací, era el santo que, el día que nací del santo, era el que tocaba el nombre sí o sí, digamos, ¿no? O sea, almanaque. Claro, el almanaque como una forma de imposición también, ¿no? Porque, claro, un nombre que sí o sí tenía que ponerte el santo de ese día, en este caso San Jerónimo. Y bueno, lo importante es que mucho de nuestra gente todavía esté utilizando el verdadero nombre o no se haya perdido ese valor tan importante, ¿no? Porque los hermanos guaraníes dicen que el nombre es, digamos, uno es el nombre, no es, o sea, no es el nombre simplemente, sino que es toda la esencia de uno, y que es muy importante para estar en armonía con uno mismo y con lo colectivo. Y bueno, yo voy a aprenderme así cortito por el tema de lo último que salió ahí, ¿no? De lo que es la palabra del respeto, el planteo, ¿no es cierto?, al último, ya que creo que es lo que fundamentalmente podemos promover en un medio como este. Y lo otro, bueno, quizá en el futuro, ¿no es cierto?, porque creo que estamos en un tiempo de eso, de intentar un diálogo, no sé hasta qué punto se puede lograr, ¿no es cierto?, porque muchas veces hay mucha inflexibilidad en cuanto a eso, porque después vemos las acciones en donde están nuestros hermanos. O sea, una cosa es hablar acá, que bueno, es un espacio urbano y un montón de cosas, digamos, que nuestra gente no lo vive, o sea, ellos están con los distintos credos en realidad, o sea, desde los católicos hasta los americanos, los evangelistas, que son en realidad los conocedores, porque así llegan y pisotean incluso su artesanía, ¿no? O sea, ni siquiera los conocen, pero siempre con el pan y la Biblia, que se lo puede valorar, digamos, porque lo hacen realmente del corazón. O sea, yo en ese sentido no lo voy a juzgar, digamos, a las personas individuales, porque seguramente lo hacen convencido que hacen un bien, pero así como yo llegué acá a Córdoba también fue con buenas intenciones, o sea, que uno aprendiera el idioma, o sea, el español, que uno tuviera un título, como que uno se promoviera, o sea, sea parte de este sistema. Entonces, creo que lo que se olvidaron fundamentalmente era lo esencial para mí, de separado de mi familia, ¿no es cierto? Por ejemplo, que bueno, más allá de que uno se puede enraizar y volver a empezar, como dice la canción, pero como que con un montón de cosas que se quedan en el camino. Y creo que eso es lo que más hoy quizás me pesa como parte de ese pasado que ya es irrecuperable, ¿no? Cosas así que muchas veces lo hacemos en nombre de la buena voluntad. Por eso es que creo que lo más importante acá es plantear el respeto, ¿no es cierto? Y tratar de justamente encontrar el valor al otro, que no todo, o sea, no tengo yo la verdad. Yo como quizá reconocida como guaraní, tengo mi pensamiento, pero no es el absoluto, sino que es uno más. No puedo imponerle eso al otro, por lo tanto también pido para mi gente que sea lo mismo, o sea, que se lo respete así y no que se lo desvalorice porque ellos vean en Yamatú el sol y en nuestro Dios en nosotros que no sea el cristiano, nada más. A Villa PM, a Capilla y a Árabe. Gracias por escucharme y por el silencio y el respeto. Pasó el año pasado, cuando se comenzó este diálogo, fui quien dio el puntapié inicial a invitar a muchísimos pueblos. Envié invitaciones a Bolivia, a Ecuador, a Colombia, a Guatemala, y muchos pueblos me respondieron muy mal, porque en realidad
Así también lo interpretó gente de mi comunidad. Nosotros no somos creyentes, no creemos en su Dios, pero sí creemos en la gente, sí creemos en el hombre, creemos y tenemos más fe en ustedes como personas que en su Dios. Y así nos sentamos a dialogar, entre hombres que tenemos fe entre nosotros, que compartimos un diálogo. El atrio de los gentiles es un encuentro entre creyentes y no creyentes, según como nosotros lo interpretamos, cuando los creyentes tratan de convencer a los no creyentes en la existencia de Dios. Así lo interpretamos. Desde ese punto de vista, muchos dijeron, los van a usar para convencer a gente de nuestro pueblo, de nuestros pueblos originarios, más ahora teniendo un papa argentino. Y un papa con las características que tiene, ¿no? Bergoglio realmente sí se embarró los pies, caminando Buenos Aires, caminando las villas, él fue un ejemplo. Y en ese sentido, por eso también nos acercamos a la iglesia, por eso nos acercamos a este atrio. El año pasado lo hablamos también y habíamos dicho y le habíamos puesto de nombre, era una mesa de diálogo entre los pueblos originarios y el Vaticano. Así quedó el nombre. Hoy se volvió a hablar de qué nombre le ponemos. El año pasado habíamos acordado que era una mesa de diálogo entre los pueblos originarios y el Vaticano. Se planteó que necesitamos respuestas y parece que no está claro respuestas a qué. El año pasado nosotros entregamos documentos donde en definitiva todos solicitamos lo mismo. Incluso no estuvieron presentes, pero enviaron una carta desde Salta, Jujuy y Catamarca, distintos pueblos, que pedían lo mismo que nosotros estábamos pidiendo en esas notas. Nosotros solicitamos la apertura de los archivos históricos del Vaticano. Cuando nos invitaron a esta jornada hoy, creo que todos veníamos a escuchar respuesta a eso. Esa es la respuesta que necesitamos. La necesitamos porque tenemos que reconstruir una historia en común. Todos los americanos necesitamos reconstruir una historia en común. Sentimos que parte de nuestro corazón, parte de nuestra alma, se la llevó el Vaticano. Por ejemplo, el pueblo comechingón perdió su lengua, no tiene una lengua viva, una lengua en uso. Y sabemos que el Vaticano tiene diccionarios. Lo hablamos el año pasado en el atrio. Ravasi dijo que hay confesiones, incluso en castellano y en lenguas de los pueblos originarios, y que hay misas en todas las lenguas también. Y estableció, digamos, como una palabra, como que nos dio una palabra en ese momento que va a solicitar que las voces a partir de las lenguas originarias se escucharan dentro del Vaticano, a partir de que se dijeran las misas en lenguas originarias. Nosotros necesitamos recuperar eso, recuperar los diccionarios de nuestras lenguas, es volver a nuestras raíces más íntimas, más profundas. Nosotros necesitamos recomponer nuestros corazones, por eso necesitamos esos trozos de corazón que el Vaticano nos llevó en algún momento. Y si, digamos, a lo mejor queda muy chocante decir que el Vaticano se lo llevó, lo perdimos, se extravió en el tiempo, en la colonización. Fueron más de 500 años donde todos fuimos modificados porque somos una cultura viva. Ninguna cultura viva se mantiene exactamente igual durante 500 años, ninguna cultura. Si en todo caso, como dice la provincia de Córdoba, nosotros somos descendientes de comechingones, descendientes de los pueblos originarios, estamos hablando con descendientes de españoles, descendientes de italianos, descendientes somos todos. Pero nosotros tenemos un corazón muy fuerte y unas raíces muy profundas en esta tierra. Y necesitamos recomponer eso para sentirnos íntegros nuevamente. Nuestra historia cuenta muchas mentiras, y necesitamos poner en claro cuáles son esas mentiras y cuáles son las verdades que nos unen. Es una sola la historia y es una historia que la tenemos todos en común, tanto los originarios como los no originarios. En Córdoba se habla mucho del camino de las estancias, se habla mucho del trabajo de las estancias jesuíticas y se repiten constantemente mentiras
en nombre de la reivindicación histórica. Las estancias incluso son patrimonio de la humanidad y son propiedad privada algunas de ellas. No nos dejan pasar. Y sobre eso nosotros tenemos mucho para aclarar. Nuestra comunidad inició juicio a la corona española en el año 1804. El juicio va de 1804 a 1809. Quien era el dueño legal de nuestro territorio era el deán de la iglesia de Santa Cruz de la Sierra, la familia Toledo Pimentel, actualmente Bolivia, una gran catedral de toda esta zona de Latinoamérica. En medio del juicio se tasa la capilla de San Marcos y se le da un valor de 500 pesos. La corona española expropia esa capilla y nos entrega a nosotros esa capilla. Hoy en día la iglesia la vuelve a tener. Ahora, por otro lado, en el mismo expediente figura que las averiguaciones se hacen en 1804 en los archivos históricos que la iglesia tiene en la iglesia de Santa Catalina. Hoy en día es propiedad privada Santa Catalina y figura que es propiedad privada desde el año 1774. ¿Cómo es posible si los archivos históricos de la iglesia estaban en Santa Catalina en 1804, en 1809? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasó ahí? Ahí hay una mentira, que no sé cuál es el origen, no sé de dónde surge el origen, no sé si nos están mintiendo a nosotros como originarios o a la iglesia, pero ahí hay una mentira. Nosotros necesitamos reconstruir una historia que nos es común a todos. Por eso la respuesta que veníamos a buscar hoy, creo que todos nosotros, es si es posible que tengamos acceso a los archivos del Vaticano, si es posible que podamos tener acceso a los archivos que las iglesias tienen. Esta misma universidad, la Universidad Católica de Córdoba, tiene un diccionario de la lengua camial. ¿Lo hizo la universidad? No, es no, ancestral. Lo custodia. Lo custodia, pero ¿lo custodia de quién? De nosotros. Nosotros necesitamos tener acceso a eso, que es íntimo nuestro, que es parte de nuestro corazón, que es parte de nuestra cultura íntima. Necesitamos acceso a esos archivos. Y les hablo de algo muy de México, en este punto. En México, el mes pasado, cuando mucho, se celebró por primera vez la misa en náhuatl. Por primera vez en toda la historia de la Iglesia de México se celebró la misa en náhuatl. Nunca antes se había celebrado una misa en náhuatl. En la Basílica de Guadalupe, donde se apareció la Virgen que habló en náhuatl, a Juan Diego, etcétera, etcétera, la historia la conocemos. Por primera vez la misa en náhuatl. ¿Pero quién se movió? Pues los náhuatl. Ellos se movieron para traducir la Biblia, la lectura, para traducir el rito de la misa, para enseñar al sacerdote a hablar náhuatl y poder, evidentemente, recibir la Eucaristía, y para que la gente respondiera en náhuatl. ¿Pero quién se movió? Los náhuatl. O sea, esa fue una iniciativa de ellos. Tenemos una misa en nuestra lengua y nosotros lo vamos a organizar para que se celebre esa misa. Oración. Y así lo hicieron. Igual acá el cardenal Rabasi el año pasado dijo, está el archivo Vaticano. ¿Quién va? Bueno, eso no nos llegó a nosotros. ¿Quién va a hacer esa investigación? ¿Quién dice eso? Yo. Hacer esa investigación, Bueno, ustedes buscar los archivos, qué años. En mi medio, como voy a dedo. ¿Mande? Voy a dedo. Una de las cosas que se solicitaba en esas cartas entregadas es que el Vaticano financie el poder llevar a un grupo de gente a hacer esa investigación. Nosotros obviamente estamos empobrecidos. La colonización nos empobreció en gran medida. Y gran parte de esa riqueza se encuentra en el Vaticano.
Por eso, como en reparación histórica también, solicitamos la financiación por parte del Vaticano de esa investigación. Nosotros no nos quedamos ahí detenidos. Desde el año pasado seguimos en contacto con gente que yo invité. Se armó una comisión de referentes de todos los pueblos, inclusive de otros países. Y hay expertos, tanto en documentación como traductores, gente que sabe hablar italiano, que es de los pueblos originarios, pero que sabe hablar distintas lenguas que nos van a ser necesarias. Hay gente que sabe hablar latín. Increíblemente tenemos... el español de aquella época. Claro. Tenemos una comisión armada. La cuestión es que necesitamos que se avance en eso, se concrete. Eso sería una respuesta satisfactoria a todo este encuentro. Nosotros no nos vamos a abrir de esta mesa de diálogo y la sostenemos desde esa forma, no como el atrio de los gentiles, sino como una mesa de diálogo. Porque no consideramos que nos vayan a convencer, que nos vayan a hacer presentes. No, todo lo contrario. El dato de los gentiles es, hablamos de un tema que nos interesa a todos, tengas fe, no tengas fe, creas en lo que sea, este tema nos interesa a todos. Por ejemplo, la legalidad. Hay leyes, las tenemos que respetar, es un tema que interesa a todos. ¿Crees en Dios, no crees en Dios, o crees en no sé quién? Tenemos que cumplir las leyes. Hay que dialogar sobre la legalidad, por ejemplo, ¿no? No se trata de... Bueno, en ese sentido, y en ese sentido también, como decían los hermanos, ¿no? Nuestros hermanos de pueblos originarios de Argentina están sufriendo distintos atropellamientos, la pérdida de sus territorios, nos pasa a todos, ¿no? Pero hay hermanos que están viviendo situaciones mucho más riesgosas que nosotros. La Iglesia debería manifestarse de a poco, reuniéndose con los pueblos, viajando a los territorios, conociendo las realidades, manifestarse con respecto a la desnutrición en el Chaco, por ejemplo, y comprometerse también. Hay personas que lo hacen, como Teresa, por ejemplo, que nosotros sabemos que ella ha llegado al Chaco en misiones solidarias, llevando profesionales de la salud, llevando donaciones, sabemos que lo hace. Pero no como la Iglesia, lo hace de manera particular, no como la Iglesia. Ella no tiene el apoyo de la Iglesia y lo necesita. Véanme la cara, usando la aportación de rostro que hablaba el compañero. Soy más parecido a Bin Laden que a Evo Morales, ¿no es cierto? Mi cara de árabe me refleja hace 3 generaciones. Pero si voy a Trípoli o voy a Arabia, me siento desubicado culturalmente. Porque nací con el mate, con el locro, con el asado, con el cuarteto. Y mis ancestros son árabes, italianos, pero soy cordobés a ritmo puro ritmo Mona Jiménez. Ahora, me he sentido muy emparentado con los hermanos originarios y afro en los deseos, en una Córdoba que no excluya, en una Córdoba que no haga aportación de rostros, en una Córdoba que no destruya el monte nativo porque destruye la vida. Soy creyente también. Mi hija va a hacer la primera comunión dentro de unos días, se confiesa el viernes, ¿sí? Y estuvo en la Pachamama. Y esa es la espiritualidad que me gusta. La del sincretismo que me enseñó la Teresita, ella no lo sabe, se está enterando ahora. En el año 2003 ella me enseñó lo que significa la palabra sincretismo. Que Pablo VI, en su encíclica sobre el diálogo, estaba en contra del sincretismo, pero claro, era el año 65, no se le podía pedir mucho a Pablo VI. Pero lamentablemente el Papa anterior, Benedicto, le volvió a dar con el hacha al sincretismo. No entiende el muchacho qué era el sincretismo realmente. Cuando hablamos de identidades y no de identidad en singular, se entiende el sincretismo. Y sin duda, acá se dijo, nadie viene a acusar. Yo voy a acusar.
Porque acusar no es desearle el mal a otro, es hacer responsable a otro, cuando hay una responsabilidad. Acá decimos, somos todos iguales. Sí, en dignidad, en diversidad y cultura, pero no somos iguales en otros sentidos. Si yo pido una audiencia con el gobernador, no me la da. Si el hermano pide una audiencia con el gobernador, no se la da. Si la Pastoral Social de Córdoba le pide una audiencia al gobernador, se la da. Sí, se la da. Si el obispo de aquí pide una audiencia, se la da. Por lo tanto, sí acuso los silencios de aquellos que tienen posibilidades de sumarse a la lucha, como decía Víctor. Y sin duda acuso a muchos sectores de la Iglesia que, pudiendo, no lo hacen, y por eso el monte nativo en Córdoba cada vez más pequeño. Se muere flora, fauna, gente, cultura y espiritualidades. Y por eso también acuso, ¿no?, a cuando se quiere dialogar y no se politiza el diálogo en el buen sentido. Si el diálogo y la interculturalidad no llega al poder, es folclore, es excentricismo, nada más. Hay que construir poder. Usted lo va a entender, padre, que debe estar entrenado de saber que usted personalmente no se tiene que llevar todas estas mochilas, sino que cuando tenemos un representante del Vaticano, de la Iglesia, le solemos decir todo lo que le diríamos a toda la Iglesia en los 2000 años, ¿no es cierto? No lo tome a nivel personal, pero sin duda uno tiene que decir que la Iglesia cordobesa podría sumarse a los reclamos, como decía Gerardo, a los reclamos, sumarse, no reemplazar. Habría que borrar ese texto de Puebla que dice que la Iglesia tiene que ser la voz de los sin voz. No, tiene que permitir que los que tienen voz propia la usen. Eso. Y por eso yo anhelo una Córdoba afro, originaria, hijos de inmigrantes, porque a nosotros nos dicen los bajos de los barcos. Yo la única vez que subí un barco es cuando hice la colimba, que me tocó la marina. El resto, en Córdoba hay un faro, la hizo el gobernador anterior, que ahora va a ser gobernador nuevo, no sé. Ahora va a juntar el agua para hacer el océano. Un faro sin... Después le explican los chistes cordobeses al padre. Pero sin duda uno no conoce los barcos. Yo soy cordobés. No me voy a hacer el originario ni el aborigen, no me da la cara, ¿no es cierto? Pero soy originario de Córdoba. Y yo anhelo una iglesia, obviamente no espero algo como el Opus Dei, no espero mucho, de los legionarios de Cristo tampoco, y de algunas jerarquías tampoco ya espero, porque están muy casadas con la soja, están muy casados con los ojeros, están muy casados con las minas de extracción indiscriminada, y están muy casados con el poder político, en la que ella nombró el código de faltas, donde sin duda, a mí yo soy blanco, soy demasiado blanco, si me ven por la calle la policía me deja pasar, ¿está? Pero a los niños y adolescentes con quienes quiero que mis hijos sean amigos, los paran, los apoyan contra un patrullero y los meten presos solamente por ser negro de mierda. Así que gracias, Padre, por estar, sin duda. Pero yo anhelo que se sumen, no solo que dialoguen. La yape kami chingón, la carya, ayer un quepo, ayer Pablo Gramajo. Yo lo que quiero decir primeramente, si me entrecorta la lengua, es porque me emociono, no porque el párroco esté aquí, sino por lo que intentamos construir entre hermanos que somos, ¿no? Que la categoría de fe no es propia de los cristianos ni de los evangélicos, de nadie, sino la categoría de fe de todos. La fe la tenemos todos y nuestro pueblo la tenemos siempre. A niveles escatológicos voy a hacer una exégeta
Ahí la señora que decía que ella era la no gentil, la judía, lo mismo que los matado a Jesucristo los judíos, lo mismo que están haciendo el proceso genocida hacia el pueblo de Palestina, hay que decir eso también. Entonces yo lo que quiero decir es, o sea, avivar un poco ahí con el hermano, con el Peñi, es como juventud, usted habrá escuchado multiplicidad de voces, que algunos son cristianos, otros no creemos, y así es la heterogeneidad de nuestro pueblo y así va a ser de aquí hacia adelante. Pero yo lo que veo, yo conozco cada partecita, cada rinconcito del Chaco impenetrable. Cada paraje conozco, en Formosa también conozco toda la geopolítica, puedo explicar bien. Cuando ha ido a la nata le he salido a contestar también porque es un hecho políticamente. Yo lo que propongo también a su vez, a niveles de interculturalidad posible, no de interculturalidad concreta, porque esto no es, para hablar de interculturalidad tenemos que hablar de justicia social, y en la realidad argentina y latinoamericana no hay justicia social para los pueblos originarios y para nuestros hermanos pobres de la Villa Miseria. A niveles de portación de cara, aquí la hermana decía del código de falta, entonces por portación de rostro te levanta la policía de Córdoba, y eso viene históricamente hecho la colonización. Eso se llama construcciones fenotípicas de la raza, que lo hacen a niveles, cuando hacen conquista, luego colonización, empiezan a hacer los intercambios de sangre para tener la raza medianamente equitativa para que la cúspide esté blanco. Y entonces las construcciones fenotípicas de la raza actualmente se llama portación de rostro. Y en esa portación de rostro es una construcción colonial. Y entonces a Jesucristo, que el Da Vinci lo pintaba rubito, Jesús no ha sido rubito. Digo, ¿cómo vamos a hacer un proceso de interculturalidad que a Jesús se le explique que ha sido morenito? Si seguimos construyendo la estampita de Jesucristo rubito, vamos a seguir colonizando. A mí me duele mucho que los niños o las niñas allá en el Chaco, en el impenetrable, quieran ser rubios. Proceso de emblanquecimiento se llama eso, y eso hecho la colonización. Si seguimos instaurando a Jesucristo rubito, si seguimos instaurando a la María rubita, eso va a seguir produciéndose aquí. Entonces aquí no sé si hay una posible interculturalidad, claro que tal vez sea un posible diálogo de respeto, ¿no? Pero respeto a mis mayores que sean cristianos, pero hay un movimiento de la juventud que de un momento a otro va a aflorar y con la disculpa de los mayores va a cambiar la historia, por decirlo de alguna manera. Aquí con el hermano le veo el dolor y nos encontramos en los dolores. Y en este sentido, digo, la interculturalidad es un proceso de descolonización también. Y en este proceso de descolonización, evidenciar la colonización que se imprime día a día a nuestros niños y nuestras niñas es también hacer un interculturalidad. ¿Cómo rompemos eso y enseñar, che, vamos a sacar una nueva estampita? Vamos a sacar una nueva estampita explicando que Jesús no ha sido súbito o celeste. Cambia la historia. Cambia la historia. ¿Cómo se instaura de nuevo la iglesia? Yo lo estaba leyendo a Rubén Dri, no sé si lo conoce Rubén Dri, teólogo, filósofo también, y ahí habla del Papa Francisco en relación a algunas cosas también, ¿no? Por eso yo a mis hermanos principalmente les digo, tratemos de seguir caminando, y a mis hermanos come chingones también les digo que no es todo, de aquí el abuelo festejaba de la personalidad jurídica, está bien festejar, pero si de tener personalidad jurídica también es una imposición del Estado. ¿Por qué tengo que tener un papelito para ser indio? ¿Ah? Tienes razón. ¿Por qué tengo que tener un papelito para ser indio? ¿Ah? ¿Por qué no soy así nomás? Entonces también hay una manipulación más desdibujada y mucho más camuflada, camaleónica, que hace el Estado nuevamente en los pueblos indígenas. Mis hermanos me están acampando hace 8 meses ahí, 7 meses aproximadamente, en la 9 de julio, Avenida de Mayo. Feliz día lo recibo el Papa Francisco. ¿Y el Papa Francisco qué ha hecho actualmente? Siguen acampando ahí. Gildo Frana gana con el 80% de los votos que le favorece al proyecto este. Y no estoy de acuerdo con Macri, por supuesto, por sobre todas las cosas no estoy de acuerdo con Macri, ¿no? Pero evidenciar la geopolítica, también evidenciar la espiritualidad y la posible interculturalidad. Donde no hay
no hay conversación política, no va a haber interculturalidad también. Eso lo ha dividido cuando pasa en el Concilio de Trento, cuando la Iglesia pasa a ser oficialmente una religión para profesarlo a todo el Imperio Romano, pasa de los religiosos, del espiritual a lo político, y ahí se ha dividido la Iglesia. Entonces la Iglesia hoy quiere remontar, quiere andar con nuevas dimensiones políticas, pero también tenemos que entender que en la Iglesia hay heterogeneidades. Está la opudei, está la derecha, están los racistas y están los ateos. Y están mis hermanos tercermundistas, por supuesto, y mis hermanas también. Eso no. Estoy aquí no desde hace 33 años, sino desde hace 523, porque la llegada de mis primeros antepasados fue en la alborada de la historia americana. Cuando mi pueblo llegó, se encontró con distintas culturas, las de blanco y las del original. También en aquella oportunidad nos encontramos con la iglesia. Entonces, no sería extraño que yo vi que la sentarse en esta mesa de diálogo, porque sí, de diálogo se trata, y en ese espacio como este, los negros tenemos que dialogar. Nuestra masiva presencia en este continente está causada por el comercio esclavista. Si todos saben que numerosas generaciones de negros fueron traídos como esclavos, y todos sabemos de que muchos de mis hermanos fueron cazados, atrapados, tocados o comprados en África y trasladados forzadamente a este continente. Tanto la cacería como el traslado fueron inhumanos. Fue contra todo respeto a la dignidad que merece cualquier persona. Querer suavizar la caracterización del esclavismo sería cinismo, hipocresía y mentira. El Papa Francisco, en la Jornada Internacional por la Paz 2015, propuso como lema "Nunca más esclavos, sino hermanos", y dirigió un mensaje en el cual aludió con oportuna dureza la situación creada por la esclavitud de los negros en la conquista de América. Un cristiano que contradiga esto lo considero más papista que el Papa. Con la llegada de muchos pueblos del África fue el momento del surgimiento de América. Entonces, también nosotros hicimos América. No vinimos a hacernos la América, como se decía de aquellos europeos que llegaban a este continente en búsqueda de prosperidad económica. Nosotros hicimos América desde el dolor, desde el sufrimiento, desde la opresión, y a pesar de que nos despojaron de todo poniendo en peligro nuestro futuro, sin embargo, no pudieron robarnos la esperanza. Nunca hemos renunciado a la libertad, nunca hemos renunciado a nuestra dignidad. Por eso nuestra historia ha sido un proceso de constante lucha. Supimos que bajar los brazos era morir. Ese proceso no terminó. Hoy debemos luchar contra la discriminación, contra la explotación, contra la xenofobia, contra el desempleo, y con el dolor debemos admitir que muchos de mis hermanos deben luchar para sobrevivir. En la aurora de América, en aquel siglo XVI, la Iglesia nos recibió, y sin querer ofender a nadie, ni tampoco con ánimo de condenar, la historia demuestra las marcadas falencias en la evangelización y promoción social de los hermanos aborígenes, como se hace también la dolorosa indiferencia generalizada para con nosotros los negros. Las excepciones son pocas: Alonso de Sandoval, Pedro Clavel y unos pocos más que pueden ser contados. Ayer, la Iglesia celebraba el Día de Todos los Santos,
y me puse a averiguar cuántos santos negros había en América. Y encontré solamente uno que está canonizado, San Martín de Porres. Un afroperuano, hijo de un español, pero por su condición de negro no le permitieron ser sacerdote. Y llevó su vida en santidad desde una sacristía. Pero reconozco el heroísmo de muchos negros cristianos que lucharon por la libertad de su gente y vivieron valores evangélicos. E inclusive, varios de ellos creyeron en la iglesia y se pusieron a su disposición. Me parece que solo San Martín de Porres como único santo negro es muy poco. También eso le pasó a los aborígenes. Muchos de ellos vivieron en santidad, pero solo reconocen como santo a San Juan Diego, el indiecito al que se le apareció la Virgen de Guadalupe, y que fue canonizado hace poco con Juan Pablo II, ya que Seferino, Namuncura y Laura Vicuña son todavía beatos. En la historia de América hubo muchos indios y negros que amaron de verdad, y por eso me parece extraño que en este continente la inmensa mayoría de los canonizados sean blancos. Hubo negros como el señor de Zumbi, un liberto nacido en el quilombo de Palmeras, en Brasil, y que dolido por la miseria en que vivía su gente y frente a la inminente represión que iban a sufrir por el ejército portugués, lideró una rebelión en la que dio su vida por sus amigos, ya que lo mataron. Ayer escuché en la misa el evangelio que decía: felices a los pobres de espíritu, es decir, los libres; felices los afligidos, es decir, aquellos que les duele el dolor ajeno; felices los misericordiosos; felices los que tienen hambre y sed de justicia; y también los que son perseguidos por practicar la justicia. Y yo pensaba en el cristiano que se llamaba Zumbi, pero no creo que alguna vez lo canonicen, aunque sí espero que la Iglesia nos ayude a recordarlo como un héroe de la claridad y luchador incansable por la justicia. Pero hoy, con humildad, quisiera compartir una opinión. Todo eso que he señalado es porque durante mis primeros siglos de América, la Iglesia se europeizó, y eso puede entenderse dentro de un proceso histórico que tiene causas comprensibles. Pero para que haya un diálogo verdadero hoy, la Iglesia tiene que catolizarse, fortalecer su condición de católica, es decir, de universal, no encerrada en ninguna civilización ni identificada absolutamente con ella. La evangelización nos marginó y nos marginalizó, y recurrimos al sincretismo para resistir, cambiando los nombres de nuestras deidades ancestrales por nombres cristianos, pero conservando el significado que tenían en nuestros ritos originales y originarios. Aunque sé que el cristianismo nos influyó y que muchos de los valores del Evangelio aportaron para bien de nuestra gente. Hoy somos presencia. Esa es que la realidad impone. Hoy sigue abierto el reclamo al respeto a nuestras culturas y creencias. El vodú en Haití ha sido satanizado porque ha sido mal interpretado y se lo involucró con brujería, con delirios y hasta con homicidio. Y no se leyó en la espiritualidad que contiene, la expresión que contiene y expresa la manera de vivir de mi gente. El vodú comunica al hombre con la realidad espiritual y ayuda a la relación en la comunidad. El vodú no es pasado, es presente, y actualmente se lo sigue demonizando y despreciando en lugar de evaluarlo de manera positiva. Y es así el no afro pueda entender una posibilidad de comprendernos. Claro que necesitamos de todos, también de la Iglesia, porque mi gente sigue viviendo en su gran mayoría con el peso de la opresión. El lenguaje popular
descubre la constante discriminación con la palabra negro. Trabaja como negro, la cosa se puso negra, son negras las intenciones del partido. Es un negro de alma o un negro de mierda, como siempre dicen. En lo social y lo económico es notable la desigualdad en las oportunidades laborales de mis hermanos y en su promoción y ascenso social. No voy a caer en una actitud de mendicidad, yo nunca lo hice. Sé que los logros dependen de nosotros, por eso estamos en lucha, pero no, es además buscar la solidaridad y sobre todo la justicia social. En mi país, Haití, la mayoría de la población es negra, y cuando llegué a la Argentina, descubrí que el negro es minoría y hasta extraño en las calles de la ciudad. Me sorprendí cuando leí en el nacimiento de este país casi el 50% eran afrodescendientes. Me pregunto, ¿qué sucedió con mis hermanos en el Río de la Plata? Y las respuestas que encontré fueron que lo forzaron a ser primera línea en el Ejército Libertador, que fueron sacados del país contra el decreto de libertad de vientre de la Asamblea del año 13 y que fueron víctimas de las pestes y epidemias existentes en el siglo XIX a causa del empobrecimiento y el hacinamiento en que vivían. Es decir, de que mis hermanos estuvieron constantemente expuestos al desamparo social, legal y económico. Pero mi pueblo negro sobrevivió en este país, en la mestización, en las diversas aristas de la cultura y en muchas costumbres. Pero el peligro no pasó, ya que si uno analiza el presente social de los afro, continúan sufriendo el desamparo económico y la marginalidad social. El trabajo que realizamos, la mayoría de nosotros, es de vendedores ambulantes, el empleo doméstico y la albañilería. También es vigente la dificultad para ingresar al sistema educativo universitario. Soy una persona creyente, creo en Dios, creo también en el hombre, y creo en ustedes, y quiero creer en esta mesa, en este atrio, pero insisto, para que haya seriedad en el diálogo que se quiere provocar, les recuerdo la invitación de Francisco: nunca más esclavos, sino hermanos. Y como el mismo Papa señala en su mensaje de paz, que haya que combatir los diversos rostros de la esclavitud en el siglo XXI. Esto será posible en la medida de que todos trabajemos por una convivencia fraterna y se irá debilitando toda esclavitud. Si logramos acortar distancia y consolidar vínculos, entonces estaremos viviendo un buen comienzo. Yo siempre he considerado a todo hombre un hermano, y este hermano le dice muchas gracias. Quería yo agradecer por esta invitación acá para la cual hemos asistido, gracias a la hermana Teresa que me invitó, estaba Gustavo también. Les pediría una de las cosas que posiblemente tenemos que ponernos de acuerdo todos para que las cosas vayan bien. Principalmente el respeto, en todo. Después tener las cosas y no empezar a pelearnos por cuestiones de entenderlo. Usted lo terminó de decir, padre, lo terminó de decir de que, bueno, hay que escucharlo, de dónde viene y cómo es. Sí, posiblemente la solución en ese momento no salga, pero sí puede salir cuando se escuchan, hay diálogo. Yo creo que para esto siempre hay una cosa, teniendo la buena intención va a salir bien, por un lado. Por otro lado, el respeto a la Madre Tierra tienen que tenerla. ¿Por qué? Porque de ella vivimos. Sin ella no tenemos nada. Desde el agua, todo, la semilla, fruta, verdura, todo de la Madre Tierra. Entonces la respetemos, como a la semilla debemos sacarla nosotros, no con la semilla que traiga otro de otro lugar. Justamente ese intercambio de semilla era como se mantenía anteriormente las buenas semillas, pero hoy se ha perdido. ¿Por qué? Y porque nos gusta depender de alguien.
venimos y nos imponemos, Señor, esta es la semilla que tenemos que usar. Y a lo mejor tenemos mejor semilla que lo que nos están ofreciendo. Mire usted, si seguimos ese paso, no nos alcanza la semilla, la duración de la semilla de un año a otro. Porque usted la siembra este año, al siguiente año no hay planta. No hay planta. O por lo menos un 70% menos. ¿Y cómo antes se mantenía la semilla virgen? ¿Cómo se mantenía? Incluso han llegado a desaparecer muchas semillas que ya no están más. ¿Por qué? Porque las llegaron a hacer desaparecer. Entonces quiere decir que si nosotros las respetamos a la Madre Tierra y no le echamos porquería, veneno ni cosas por el estilo, y vamos a tener tierra para mucho, para los descendientes, para los que vienen después, no sé cuántas generaciones. Si respetáramos lo autóctono en árboles, eso es lo que nosotros podemos sacar un resultado de la tierra, enriquecer la tierra con sus propios árboles. ¿O cree que nosotros vamos a descubrir qué es lo que queremos descubrir? Si ya está todo descubierto, ¿no es así? Entonces quiere decir que conservemos esto para que tengamos para los otros seres que van a venir, otras generaciones que van a venir por acá. Nada más. Gracias. Yo simplemente quiero repetir las palabras del Papa Francisco, que en los últimos meses, en los últimos meses se ha referido a los pueblos originarios. Dice el Papa Francisco, todo lo que leo es Papa Francisco, en distintos discursos o en algún documento. Hay una cultura ilustrada, que es una cultura y es buena y hay que respetarla, cultura ilustrada. Pero hay otra cultura que tiene el mismo valor, que es la cultura de los pueblos originarios, de las diversas etnias. Una cultura conocida como cultura popular, que nace allí. Los pueblos tienen su cultura y hacen su cultura. Es importante ese trabajo por la cultura en el sentido más amplio de la palabra, no solo la cultura ilustrada. No es cultura solamente haber estudiado o poder gozar de un concierto o leer un libro interesante, sino también es cultura mil cosas más. Los tejidos, las comidas, las tradiciones, las buenas costumbres, por ejemplo, todo eso es cultura. Y es cultura nacida allí, tiene origen en los pueblos. El sistema sociopolítico que nos rige, dijo el Papa, ya no se aguanta. No lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos. La globalización de la esperanza debe sustituir esta globalización de la exclusión y la indiferencia. La primera tarea es poner la economía al servicio de los pueblos. Los seres humanos y la naturaleza no deben de estar al servicio del dinero. Digamos no a una economía de exclusión e inequidad, donde el dinero reina en lugar de servir. Esa economía mata, esa economía excluye. Busquemos la distribución justa de los frutos de la tierra y del trabajo humano. Se trata de devolverle a los pobres y a los pueblos lo que le pertenece. Los pueblos del mundo quieren ser artífices de su propio destino. Quieren transitar en paz su marcha hacia la justicia. No quieren tutelajes ni injerencias donde el más fuerte subordina al más débil. Quieren que su cultura, su idioma, sus procesos sociales y tradiciones religiosas sean respetados. Se trata de buscar la conjunción de los pueblos y culturas. Una forma de convivencia donde las partes conservan su identidad, construyendo juntas la pluralidad, que no atenta, sino al contrario, fortalece la unidad. El futuro de la humanidad está fundamentalmente en manos de los pueblos, en su capacidad de organizar y también en sus manos que riegan con humildad y convicción este proceso de cambio.
San Juan Pablo II, dice el Papa Francisco, recordó con mucho énfasis esta doctrina diciendo que Dios ha dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos los habitantes sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno. Son palabras densas y fuertes estas. Remarcó el Papa Juan Pablo II que no sería verdaderamente digno del hombre un tipo de desarrollo que no respetara y no promoviera los derechos humanos, los derechos personales, los derechos sociales, los derechos económicos, los derechos políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos. Con toda claridad explicó que la Iglesia defiende, sí, el legítimo derecho a la propiedad privada, pero enseña con no menor claridad que sobre toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social para que los bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado. Por lo tanto, afirmó el Papa San Juan Pablo II que no es conforme con el designio de Dios usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan solo a unos pocos. Esto cuestiona seriamente los hábitos injustos de una parte de la humanidad. El rico y el pobre tienen igual dignidad, porque a los dos los hizo el Señor. Él mismo hizo a pequeños y grandes, dice el libro de la sabiduría, y hace salir su sol sobre malos y buenos. Esto tiene consecuencias prácticas, como las que enunciaron los obispos de Paraguay. ¿Y qué dijeron ellos? Todo campesino tiene derecho natural a poseer un lote racional de tierra, donde pueda establecer su hogar, trabajar para la subsistencia de su familia y tener seguridad existencial. Este derecho debe estar garantizado para que su ejercicio no sea ilusorio, sino real. Lo cual significa que además del título de propiedad, el campesino debe contar con medios de educación técnica, créditos, seguros y comercialización. Junto con el patrimonio natural, hay un patrimonio histórico, artístico y cultural, igualmente amenazado. Es parte de la identidad común de un lugar y una base para construir una ciudad habitable. No se trata de destruir para crear nuevas ciudades, supuestamente más ecológicas, donde no siempre se vuelve deseable vivir. Hace falta incorporar la historia, la cultura y la arquitectura de un lugar, manteniendo su identidad original. Por eso, la ecología también supone el cuidado de las riquezas culturales de la humanidad, en su sentido más amplio. De manera más directa, reclama prestar atención a las culturas locales a la hora de analizar cuestiones relacionadas con el medio ambiente, poniendo en diálogo el lenguaje científico-técnico con el lenguaje popular. Es la cultura no solo en el sentido de los monumentos del pasado, sino especialmente su sentido vivo, dinámico y participativo, que no puede excluirse a la hora de repensar la relación del ser humano con el ambiente. La visión consumista del ser humano, alentada por los engranajes de la actual economía globalizada, tiende a homogeneizar las culturas y a debilitar la inmensa variedad cultural que es un tesoro de la humanidad. Por eso, pretender resolver todas las dificultades a través de normativas uniformes o intervenciones técnicas lleva a desatender la complejidad de las problemáticas locales que requieren la intervención activa de los propios habitantes. Los nuevos procesos que se van gestando no siempre pueden ser incorporados con esquemas establecidos desde fuera, sino que deben partir de la misma cultura local. Así como la vida y el mundo son dinámicos, el ciudadano del mundo debe ser flexible y dinámico también. Las soluciones meramente técnicas corren el riesgo de atender a síntomas que no responden a las problemáticas más profundas. Hace falta entonces incorporar la perspectiva de los derechos de los pueblos y de sus culturas, y así entender que el desarrollo de un grupo social supone el proceso histórico dentro de un contexto cultural y requiere del continuado protagonismo de los actores sociales locales desde su propia cultura. Ni siquiera la noción de calidad de vida puede imponerse, sino que debe entenderse dentro del mundo de símbolos y hábitos propios de cada grupo humano. Muchas formas altamente concentradas de explotación y degradación del medio ambiente
no solo pueden acabar con los recursos de subsistencia locales, sino también con capacidades sociales, que han permitido un modo de vida que durante mucho tiempo ha otorgado identidad cultural y un sentido a la existencia y de la convivencia. La desaparición de una cultura puede ser tanto o más grave que la desaparición de una especie animal o vegetal. La imposición de un estilo o hegemónico de vida ligado a un modo de producción puede ser tan dañina como la alteración de los ecosistemas. En ese sentido, y ya termino, es indispensable prestar especial atención a las comunidades aborígenes en sus tradiciones culturales. No son una simple minoría entre otras, sino que deben convertirse en los principales interlocutores, sobre todo a la hora de avanzar en los grandes proyectos que afecten sus espacios. Para ellos, la tierra no es un bien económico, sino un don de Dios y de los antepasados que descansan en ella. Es un espacio sagrado en el cual necesitan interactuar para sostener su identidad y sus valores. Cuando permanecen en sus territorios, son precisamente ellos quienes mejor cuidan ese territorio. Sin embargo, en diversas partes del mundo, son objeto de presiones para que abandonen sus tierras a fin de dejarlas libres para proyectos proyectos extractivos y agropecuarios, que no prestan atención a la degradación de la naturaleza y de la cultura. Papa Francisco. Buenas tardes, vine a cantar muchas buenas coplas. Acá represento la otra compañera nuevas, Sonia, Rita y Úrsula Caixa. Yo soy Pablito, la toma, orillita de Sofía. Yo soy Pablito, la toma, orillitas de Sofía. La tierra de mis abuelos te La tierra de mis abuelos defendieron con su vida. Banderita colorada, vámonos para quebrar. Banderita colorada, vámonos para la quebrada. Aquí no vemos a nada y soltera ni casada. Aquí no se goza nada, ni soltera ni casada. Una tejita de oro para quisiera comprar. Una tijerita de oro yo me quisiera comprar. Para cortarte la sala cuanto te quiera comprar. Para cortarte las alas cuando te quieras volar. Yo soy como un nubladito, me mantengo arriba abajo. Yo soy como el nubladito, me mantengo arriba abajo. De verano para arriba, de verano En verano para arriba y en invierno para abajo. una niña cata contra tegra de pelo. Una niña canta con casa en tierras de peperina. Entonces para mi beso, la pequeña peregrina. Encontró para mis versos la pequeña peregrina. Ante la vida conquista, ahorita estamos prendidas. Cantan ahí las copitas que andan lanzando alegría. Como las flores al cielo, la reconoce Como las flores al cielo, darle colores al cielo. no se calle porque la semilla. Que canto ya no se calle porque las semillas cantan. En la vuelta la niña a los oídos. En la voz de esta niña que a los oídos se canta. Ese es para la hermana que tanto hace por
todos los niños, para todos los docentes, que la inclusión y las oportunidades nunca son de más, de menos. Es todo importante, por eso estamos aquí todos. Buenas tardes a todos. Yo estoy la mitad del año en Córdoba y la mitad del año en Jujuy. No me la vas a quitar, no me la vas a quitar. Yo soy hija de la pura pariente de los problemas. Yo soy hija de la pura pariente de los problemas. En los cerros más altos donde viven los carbones. Yo en los cerros más altos donde viven los carbones. Vida la tiene la copla, no me la vas a quitar. Vida la tiene la copla, no me la vas a quitar. Yo soy hija de la selva, pariente de los pelinos. Yo soy hija de la selva, pariente de los pelinos. Si a mí me muestran las garras, yo les muestro los colmillos. Si a mí me muestran las garras, yo les muestro los colmillos. Vida la tiene la copla, no me la vas a quitar. Vida la tiene la copla, no me la vas a quitar. No me la vas a quitar, no me la vas a quitar. Buenas noches, yo me llamo Úrsula Castro, también soy jujeña. En el centro de esta tierra hay una piedra que late. En el centro de esta tierra hay una piedra que late. Es la sangre de mi pueblo que desde abajo combate. Es la sangre de mi pueblo que desde abajo combate. Viva, viva Buenos Aires, viva Salta y Tucumán. Viva, viva Buenos Aires, viva Salta y Tucumán. Viva esta ola tan grande donde junto la mitad. Viva esta ola tan grande donde junto la mitad. 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. 5 siglos resistiendo, 5 siglos de coraje, manteniendo siempre la esencia. Esa esencia es semilla y está dentro nuestro por siempre. Esa esencia es semilla y está dentro nuestro por siempre. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Se hace vida con el sol y en la Pachamama florece. Y en la Pachamama florece. Muchas gracias. Estamos vivos, hermanos. Nos van a escuchar. No fuimos, somos y estamos. Allá, allá.